Muy buenas tardes a todos los televidentes del Poder de la Salud, su espacio dentro del Poder de la Tarde para informarse de los principales temas de salud de República Dominicana y de la comunidad internacional. En el día de hoy tenemos un gran programa para ustedes. Vamos a hablar de las principales innovaciones que vinculan al sector educación y al sector salud. ¿Qué son los centros de simulación? ¿Cómo pueden fortalecer la nueva educación que requieren los técnicos, las enfermeras, los profesionales de la salud y las diferentes especialidades? ¿Cómo podemos minimizar errores y riesgos practicando bajo un concepto que nos permita equivocarnos libremente, pero aprender de esos errores y no trabajando con humanos? Al mismo tiempo, en el día de hoy vamos a hablar de un tema de gran importancia, el tema de los trasplantes. Cómo República Dominicana ha venido fortaleciendo y modernizando su capacidad para reponer en situaciones tan complejas como las insuficiencias hepáticas, renales, temas vinculados también a trastornos oculares severos, entre otros, que hoy día pueden tener una solución gracias a los avances de la medicina moderna. Para este y para otros importantes temas en el día de hoy, voy a conversar con el doctor Josué Hernández, quien es especialista en emergenciología y desastres y también el director médico de Médico Express. Doctor Hernández, un placer tenerlo en este distinguido espacio. Muchas gracias, hermano. En una tarde de lluvia, donde mucha gente está tranquilo ahí en su casa, y agradecemos el hecho de que nos tengan como su mejor opción para enterarse de estos temas de salud que son tan importantes y útiles para su día a día. Gracias por estar con nosotros. Bueno, la verdad que hoy me siento muy contento porque tenemos un compañero de residencia tuya, que es el doctor Franklin Gómez, pero también compañero de residencia mía. Aunque son especialidades diferentes, mucha gente no sabe que cuando nos formamos en Plaza de la Salud, tanto los emergenciólogos como los médicos familiares, a veces teníamos rotaciones conjuntas, a veces amanecíamos en la emergencia juntos, a veces a los emergenciólogos les tocó ir a la comunidad. Y eso nos prestó o nos brindó una oportunidad de ver no solo los ambientes vinculados a las urgencias, a las emergencias, sino también el impacto que tiene una atención rápida, pero al mismo tiempo también la prevención, para poder garantizar un servicio de salud que sea integral y que tome en consideración a la comunidad. Entonces, y todo esto en un proceso, ¿verdad?, de educación médica continua, dinámico, donde el aprendizaje, fuimos parte, ¿verdad?, de toda esta evolución, porque hoy día hablamos de temas como centro de simulación, o como inteligencia artificial, o como Big Data, entre otros. Y nosotros, la verdad, que cuando empezamos nuestras respectivas residencias, fuimos parte del proceso evolutivo que pasamos de los expedientes médicos literalmente en papel a los expedientes médicos digitales. Fuimos parte de la evolución de que no habían emergenciólogos en las emergencias de República Dominicana. Y de repente, ¿verdad?, los médicos emergenciólogos vinieron a transformar la forma en que se prestan salud en salas de emergencia. Pero al mismo tiempo se hablaba mucho de atención primaria, pero no había médicos familiares. Entonces se comenzó la formación de los médicos familiares. Y creo que es un momento oportuno para reconocer también el trabajo, pero también la visión en ese momento de muchas instituciones y quienes las encabezan, que decidieron formar estas especialidades. En ese sentido, hay muchas universidades que tuvieron un papel importante y muchos hospitales. Nosotros, bueno, siendo egresados de Plaza de la Salud, pero también hemos visto como otras grandes instituciones se han sumado a estas iniciativas. Y creo que es importante en el día de hoy, cuando hablamos de todo lo que es el advenimiento de las nuevas tecnologías en medicina, sería muy irresponsable, ¿verdad?, no poder comenzar partiendo de una base de quienes también nos permitieron a nosotros formarnos y también comenzar a ser parte de esa generación de relevo, siempre respetando ese legado tan importante que han desarrollado estos grandes titanes de la medicina que encabezaron los principales centros de salud del país. Es así, ¿cómo no olvidar esa visión de empezar a formar profesionales en lo que llamábamos especialidades no tradicionales? Estamos hablando de unos años, ya tenemos unos añitos en esto, Alejandro, del año 2000, 2001. Vamos a formar los profesionales que necesita el país, no vamos a hacer más de lo mismo en el sentido de formar profesionales que en ocasiones pueden ser mayoría, como pediatría, cirugía, etcétera, pero formar esos profesionales que son necesarios porque faltan a nivel de país, colocar estos profesionales, sobre todo medicina familiar, medicina de emergencia, que estoy totalmente de acuerdo contigo en esos inicios. Para mí pueden ser los años dorados de esas dos especialidades
en nuestro hogar de formación, que es el Hospital General Plaza de la Salud, y tenemos que reconocer eso. Así que agradecemos eso, de verdad. Bueno, y precisamente por eso quisimos traer al doctor Franklin Gómez, quien actualmente dirige sus programas de emergencia, pero también al mismo tiempo y concomitantemente, alguien que ha tenido una trayectoria tan importante también trabajando con organismos multilaterales y con organizaciones como la OPS, entre otras, en planes vinculados al manejo de emergencias y desastres, pero también hoy en planes vinculados a lo que es la educación continua y a la evolución de esa educación continua con lo que son los centros vinculados a simulación. Y hoy, y siempre al inicio de nuestros programas, no podemos dejar de conversar sobre las principales noticias del sector. Y por eso nos vamos con lo que es el resumen de salud, donde Pedro Ángel Martínez, de Resumen de Salud, nos va a dar un breve panorama de lo que son las principales noticias del sector salud en la esfera nacional. Cuando el señor director nos permita, pasamos con el resumen de salud. Señores, una sorpresa. Cada vez más hombres se están operando los glúteos para mejorar su apariencia física, según lo asegura el cirujano plástico Hanmer Roa, quien realiza este tipo de procedimientos. En la actualidad, la relación de cirugías estéticas en hombres y mujeres se ha incrementado en hombres, tanto que llegamos al nivel de 90-10. 90 mujeres, por cada 100 cirugías, 90 mujeres, 10 hombres. La Liga Dominicana contra el Cáncer organizó operativos de sonomamografías y un conversatorio sobre el cáncer de mama en Plaza 360. Además, el Centro de Oncología Médica, CEDOMED, tiene programada para este domingo su bicicletada contra el cáncer de mama. Saldrá desde la calle Club Rotario, esquina Masonería, en Plaza Michel 1, Santo Domingo Este. En otro evento, Pedaleando por la Prevención, realizado en Sanvil, se hizo hincapié en la importancia del diagnóstico temprano del cáncer de mama. Por su parte, la Fundación Dominicana de Obesidad y Prevención Cardiovascular celebró el Día Mundial de la Alimentación con varias actividades, donde se destacó la necesidad de prevenir el sobrepeso y la obesidad. En la agenda también se anunció la tercera edición del Rally Monteo Ruta de la Mujer, programado para el 9 y 10 de noviembre, con un recorrido por Bonao y Santiago. Este ha sido el resumen semanal de noticias de salud y bienestar. Bueno, la verdad que muy interesantes las noticias y algunas muy llamativas, porque la verdad que conversar sobre las nuevas tendencias de cirugía plástica, veía como había cierta sorpresa, ¿verdad?, entre los respectivos camarógrafos y mi co-host aquí, el doctor Josué Hernández. Pero definitivamente, cada día más le prestamos atención a lo que es la salud y el bienestar. Y cada día más hay hombres que también le prestan atención a lo que es su apariencia. Entonces, es importante en ese sentido que los diferentes médicos se adapten a las distintas tendencias. En ese sentido, doctor Josué Hernández, es increíble también cómo ha ido proliferando en República Dominicana lo que son, por ejemplo, la medicina alternativa, lo que hablamos sobre medicina ortomolecular, todo lo que tiene que ver con el bienestar. Hoy día, la verdad que hay más conciencia de lo que es la prevención, no solo de las perspectivas de atención primaria, sino también de que la gente quiere vivir más, pero quiere vivir con mayor calidad de vida. Y para eso está dispuesto también a apoyarse de lo que son los avances de la nueva tecnología. Como médico emergenciólogo, quien está acostumbrado, ¿verdad?, a tratar entre la vida y la muerte en situaciones, ¿verdad?, de infarto agudo del miocardio, derrames cerebrales, heridas de arma blanca, etcétera, quizás hablar de tratamientos que van de medicina ortomolecular o tratamientos no es el ámbito habitual, ¿verdad?, de tu especialidad, pero tienes que reconocer que el mundo ha cambiado. Es así, es así. Y mira, no es tan descabellado decir que también en medicina de emergencia hacemos prevención. Por ejemplo, si identifico temprano a un paciente con un infarto agudo del miocardio y lo llevo a tiempo a un procedimiento, por ejemplo un cateterismo, le estaría evitando a ese paciente a lo mejor secuelas graves de una insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Por eso es que en medicina de emergencia es clave el estar en el momento adecuado frente al paciente adecuado. Bueno, pero vemos también como los médicos de emergencia tienen una formación complementaria que no era la tradicional. Por ejemplo, hábleme un poquito, doctor, ¿qué es lo que es un FAST?
O sea, cuando un paciente llega a la emergencia, antiguamente era recibido por médicos generales, quienes hicieron su mejor esfuerzo en base a las herramientas con las cuales contaban. Pero hoy mismo, ¿cuál es la ventaja de contar en una sala de emergencia con un emergenciólogo? ¿Qué herramientas diagnósticas puede utilizar un emergenciólogo que marquen la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente? Ahora, no estoy diciendo que los médicos generales no tengan un rol importante, pero sí creo que de la mano de los especialistas en emergenciología pueden ejercer su trabajo de una forma más profesional y complementaria. Me gustaría saber si estoy en lo correcto o qué usted piensa. Te lo voy a tratar de poner de la manera más sencilla. No es posible tener al mismo tiempo en una sala de emergencia un cardiólogo, un pediatra, un neumólogo, un ginecólogo. No hay sistema de salud que pueda hacer eso. Pero sí usted puede tener un profesional entrenado en estabilizar las emergencias de todas esas especialidades que mencioné. Y esa es la función del emergenciólogo, estabilizar pacientes. Y en relación a la pregunta de qué es el FAST, la tecnología viene a apoyar también el trabajo diario del emergenciólogo. Y actualmente el estetoscopio, que es ese equipo que nosotros utilizamos para escuchar el corazón, es el sonógrafo. El sonógrafo de ahora es el estetoscopio actual, que me permite a mí no solamente escuchar algo, sino verlo y poder tomar decisiones con un paciente críticamente enfermo. ¿Qué es el FAST? El emergenciólogo entrenado con un sonógrafo en un paciente, por ejemplo, de trauma, puede identificar la presencia de líquido libre en alguna cavidad de su organismo, ya sea en el abdomen o la barriga, como le dice la gente, o en el pecho. Y eso puede ser una indicación dentro del ambiente médico de una cirugía de emergencia. Y eso también lo hace un emergenciólogo. O sea, la tecnología cada día viene a facilitar el trabajo de un médico que tiene que tener un expertise de identificar condiciones críticas en un paciente en la sala de emergencia. De acuerdo, pero realmente lo utilizan con la frecuencia que deberían de utilizarlo, porque en algunas salas de emergencia veo medio tímidos los emergenciólogos. Es así. O sea, en el sentido de que teniendo la herramienta a su disposición, a veces no se utiliza con la frecuencia que debería hacerse, porque entendemos que cuando un paciente llega a emergencia, a veces llega con síntomas que parecerían leves, pero puede tener una condición importante. No todos los infartos llegan con dolor de pecho opresivo, irradiado a brazo izquierdo, con dificultad para respirar, son pacientes diabéticos, hipertensos, que vemos un electrocardiograma con un infra, un supradesnivel del segmento ST. O sea, a veces, y hago esta afirmación contundente, la gente cree que todos los pacientes llegan con síntomas y signos de libro, y la verdad en muchos casos no es así. A veces nos llegan pacientes diabéticos con infarto silente, a veces nos llegan pacientes con dolores de espalda que son problemas coronarios, o a veces nos llegan pacientes con dolores en el hombro, que tienen una lesión en el hombro, pero que también tienen concomitantemente un problema coronario. Lo que hace la medicina un verdadero arte, y por eso cada vez más es importante que en las salas de emergencia se cuenten con un equipo de profesionales multidisciplinarios que nos ayuden a evaluar a un paciente de forma integral, pero si no utilizamos la herramienta que tenemos a la mano, ¿verdad? A veces es difícil. Tú acabas de tocar un punto muy importante, y es que en medicina de emergencia hay pacientes que no hay que ser doctor para saber lo que voy a hacer con él. Tiene un trauma en la cabeza, está inconsciente. Hasta el que está de seguridad contigo, a la muerte dice, el paciente está grave. Hay que hacer una tomografía. Hay que hacer una tomografía y no es médico. Pero qué importante es el tema de la formación, qué importante contar con programas estructurados que le den esa fortaleza a los médicos en su formación, para que sepan con todas las herramientas que cuentan a su alrededor y pierdan ese miedo. Tú mencionabas, oye, yo tengo un sonógrafo ahí, pero a lo mejor no le doy el uso que debería, a lo mejor por el miedo al uso de la tecnología o por no haber dedicado tiempo a entrenarse a usar ese equipo. Al final del día, los médicos que están ahí tienen que tener esa precaución o ese interés de tener control de todo lo que tienen a la mano en su sala, porque eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente. Yo creo que también es muy importante reconocer que en República Dominicana, en sentido general,
se brinda en las salas de urgencia y de emergencia, a veces es un servicio bastante rápido. Me ha tocado en muchas ocasiones viajar a Europa, Estados Unidos, diferentes localidades, y he visto como en distintos países algunas situaciones que no son de emergencia, por ejemplo, como en el caso de Canadá, si hay una cirugía que es electiva, los pacientes, aunque tienen medicina socializada, esperan muchísimo. O a veces en una sala de emergencia en países como el caso de Estados Unidos, a veces antes de entrar a recibir una atención médica, el paciente dura mucho tiempo. O a veces vemos también en otros países, inclusive en el nuestro, como hay un paciente que tiene mucho tiempo en la sala de emergencia y el paciente se queja porque quiere irse. Sí. Y a veces es precisamente por falta de información. Es más fácil para un médico y para un emergenciólogo o para cualquier especialista despachar a un paciente. Pero hay veces que hay enfermedades que presentan síntomas y características que hay que darle tiempo. Por ejemplo, los dolores abdominales, Josué. Nosotros vemos que a veces te llega un paciente con dolor abdominal y el paciente te dice, no, pero yo quiero saber si hay que operarme o no. Siempre la mejor cirugía es la que no se realiza si no es extremadamente necesaria. Y en muchas ocasiones toma tiempo uno tomar esa decisión porque hay situaciones que no están tan claras y que aunque hagamos un estudio diagnóstico, a veces el tiempo es lo que nos determina si un paciente tiene un abdomen agudo o no tiene un abdomen agudo, la pericia del médico, no solamente las herramientas diagnósticas. Entonces, cuando hablabas de que hay a veces un poquito de miedo de utilizar algunas tecnologías, me viene a la mente también el mismo tema de la inteligencia artificial, que la gente piensa que va a reemplazar a los humanos. Pero yo creo que todos son complementos. Al final del día, el papel del humano es irreemplazable. La inteligencia artificial es una herramienta, al igual que estas herramientas diagnósticas y las pruebas de laboratorio que son complementarias. Pero esto debe de ser un llamado a que no podemos estar de espalda a la tecnología, tenemos que utilizarla como aliado y por eso vamos a conversar hoy también sobre un tema importantísimo que son los centros de simulación. Entonces, en ese sentido, nos vamos a ir a una breve pausa y luego volvemos con el doctor Franklin Gómez, quien dirige el programa de emergencias y desastres del Hospital General de la Plaza de la Salud y también el Centro de Simulación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nos vamos a un breve corte y regresamos. Muy buenas tardes, regresamos al segundo bloque de su programa, El Poder de la Salud. Y en esta ocasión, como les comentamos en el preámbulo, el doctor Franklin Gómez, quien es quien maneja el programa de capacitación de residencias médicas en cuanto a emergenciología y desastres en Plaza de la Salud, pero también quien dirige el programa de simulación médica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuando uno habla de la UAS, uno se remonta inmediatamente a la Universidad Primada de América. Definitivamente es una universidad con gran historia, pero a veces no piensa que pueden haber avances tecnológicos de gran magnitud. Y hablar de simulación en medicina y de programas en esta dirección que se estén dando en la UAS, creo que es una gran noticia país y para eso trajimos hoy al doctor Franklin Gómez para que nos comente. Doctor, un placer tenerlo. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Josué Hernández. Un grato placer estar por acá con ustedes. Como dicen, compañeros de pupitre, como decían anteriormente. Bienvenido. De residencias médicas ahí en esa plaza. Nos fuimos aquí en degradación de colores. Aquí. Así. Así que estamos a sus órdenes por acá para informarle y orientar a los televidentes de este programa sobre las innovaciones que tiene el Centro de Simulación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, pero comencemos con lo más básico. ¿Qué es un centro de simulación? ¿Qué servicios brinda el Centro de Simulación de la UAS? ¿Y cómo los centros de salud, tanto públicos como privados, se pueden beneficiar de estos servicios? Muy bien. Mira, los centros de simulación son espacios dotados de plataformas tecnológicas que apoyan las carreras, porque no es simple, no es solo del área de la salud, sino de cualquier ámbito, pero en este caso, el Centro de Simulación de la UAS es de la Facultad de Ciencias de la Salud. Aunque apoyamos otras facultades, la misión fundamental es trabajar de manera transversal con todas las carreras del área de la salud. Según los planes de estudio, el Centro de Simulación pues apoya a cada una de estas carreras, desde las técnicas de baja fidelidad hasta de alta fidelidad, baja, media y alta fidelidad. La fidelidad es el realismo que pudiera tener las actividades docentes que se hacen en el centro. Entonces es una estrategia de enseñanza-aprendizaje excelente.
Este centro también tiene la particularidad que al vincular los planes de estudio al centro, antes de que los estudiantes vayan a su práctica clínica en los centros de salud, deben haber pasado ya por el centro de simulación, aprenden a dar reanimación cardiopulmonar, a hacer venoclisis, a hacer un examen médico, aprenden la parte de fisiología, porque la alta fidelidad permite que los maniquí que tengan ruidos cardíacos. Doctor, perdóname que lo interrumpa, pero como estamos en un espacio donde hay gran cantidad de personas que no son médicos, tienen que entender, ¿verdad?, de que un centro de simulación básicamente le permite a la gente que en vez de cuando un médico no tiene mucha preparación, de que se forme poniendo inyecciones, canalizando pacientes o haciendo intervenciones, lo puede hacer con un maniquí, con un muñeco, para que luego de que, ¿verdad?, estos profesionales de la salud tengan las capacidades necesarias, puedan pasar a entrenar con gentes. En el pasado, antes, lamentablemente, ¿verdad?, en la ciencia han sufrido mucho, en primer lugar, los monos y otros animales que fueron parte de quienes permitieron, ¿verdad?, de que se hicieran todo lo que tiene que ver con disecciones, con aprender temas vinculados hasta dar puntos, etcétera. En la medida que ha pasado el tiempo, definitivamente, no solo la cordura, sino también el tema de la protección de los animales, el tema del advenimiento de la ciencia, nos ha permitido desarrollar proyectos de esta índole que permiten equivocarnos, ¿verdad? Pero equivocarnos con un muñeco, no con una gente, ni con un animal indefenso, ¿verdad? Y en base a eso aprender. Entonces, me gustaría que de una manera bien llana y práctica, usted le explique a la gente, si usted entra a un programa de simulación, estas son ¿en qué consiste eso? Mira, así de manera simple, son hospitales, el nuestro es un hospital simulado, un hospital que tiene una sala de emergencia, tiene salas de cuidados intensivos, tiene salas de parto, sala de neonatal para trabajar con los niñitos recién nacidos, con incubadora, tiene consultorios, sería interesante que el señor director nos ponga estas imágenes que le compartimos a Cecilia de producción, sobre este centro de simulación, para que sea más práctico, ¿verdad?, entender todo lo que comenta. Y entonces, o sea, básicamente es un hospital de mentira, o sea, de simulacro, ¿verdad?, con el cual practicamos todo, y eso nos permite, cuando vayamos al terreno real, tener cierta experiencia. Hay un área de prehospitalaria que tiene una ambulancia ahí instalada arriba, en el segundo nivel del centro de simulación, que nos permite ahí los estudiantes de la carrera técnica. Primero teníamos nosotros que conseguir el permiso de ir a la defensa civil y que nos prestaran una ambulancia para que esos jóvenes puedan hacer las maniobras de cómo sacar la camilla, cómo entrarla, cómo dar reanimación, reanimar a un paciente dentro de la ambulancia, cómo hacer todo eso. Tenemos que salir de la institución. Pero así aprendimos nosotros, señores. Así, exacto. O sea, uno está hablando como que si fuera algo estratosférico, pero la verdad que nosotros no tuvimos la bendición en nuestro periodo de formación de contar con un centro de simulación. Pero bien, entonces hay una de las ventajas principales, Alejandro, que es que este centro de simulación te permite desarrollar esas habilidades y destrezas en un espacio controlado, sin riesgo alguno, porque cuando sacábamos a esos jóvenes, hacerlo en el parqueo de la defensa civil, cualquiera se podía caer, cualquiera se podía lesionar, pero sin embargo allá lo estamos haciendo en un espacio controlado y estamos entrando y sacando la ambulancia, un maniquí, que si se cayó la ambulancia, la agarraste mal, se cayó el maniquí, no se cayó una persona, que era como lo hacíamos anteriormente. Entonces eso va desde los estudiantes de inicio, para que las personas puedan, premédica, como se le llama en la universidad, hasta el internado, que ya está concluyendo la universidad. Todas esas asignaturas deben pasar a demostrar destrezas y habilidades según los planes de estudio en el centro de simulación. Eso dignifica la atención de los pacientes, porque aprendemos primero y tenemos la oportunidad de errar y volver a practicar. Sin embargo, cuando no se tenían los centros de simulación, todo eso teníamos que aprenderlo con los pacientes. Los estudiantes aprenden a hacer los partos en esos maniquí, que son de alta fidelidad. Un parto tal cual. Hay una imagen por ahí que inclusive cuando el señor presidente estaba inaugurando el centro de simulación,
tuvo la oportunidad de presenciar un parto y tenemos una imagen como la sorpresa de todo ese equipo que no es de salud, viendo cómo un maniquí tiene un proceso de expulsivo y que es un ambiente que aparenta un ambiente real. O sea que ese realismo es importante. En el centro de simulación, entonces, los profesionales o los jóvenes que se están formando pueden trabajar una situación X cuantas veces sea necesario hasta que logren desarrollar una determinada destreza. Así es, así se evalúa. O sea que tienen escenarios que son repetibles y no estoy trabajando con un ser humano. Y no solo eso, Josué, sino también que hay una práctica interprofesional donde se hacen escenarios integrados con el médico, con la enfermera, con el bioanalista, con el farmacéutico, y cada quien está jugando su rol. Y entonces ahí se mejora la comunicación interprofesional, se mejora la colaboración, los aspectos colaborativos, el seguimiento, de que un profesional entrega los tetras o el estudiante de que está dando ginecostetricia, entrega al estudiante que está dando pediatría, el paciente, se le da el seguimiento en el proceso con la supervisión y la orientación del personal docente que está permanentemente acompañando a los estudiantes en el centro de simulación. Ahí yo tengo una pregunta relacionada al docente. ¿Qué particularidad o qué entrenamiento debe de tener? Porque aquí estamos mezclando el tema de la tecnología con situaciones diarias que se pueden presentar en un hospital. ¿Ese personal debe tener cierta preparación? ¿Cómo lo...? Sí, mira... y otra pregunta, porque vamos a complicarle la vida un poco a Franklin. La verdad que también eso lo graban y así me permite ver a mí qué errores yo cometo y yo mismo también aprender de eso. Sí, vamos, mira, por parte. Primero, el docente tiene que tener formación también en el área de capacitación. En ese sentido, como el personal con experiencia en capacitación no es tan basificado en el país, pues tuvimos que contratar personas con experiencia en simulación y apresurar el entrenamiento de los docentes. De hecho, tenemos un curso, primer curso que es de introducción a la simulación, y vamos entonces formando a los profesores. Y el profesor que va al centro de simulación tiene el apoyo de un operador de simulación, de un técnico de simulación que está permanentemente con el docente, pero el docente es quien desarrolla la actividad. El técnico o el operador de simulación está ahí para ayudarle a montar el escenario, para ayudarle a manejar los software, para ayudar todo eso. Pero el docente también tiene que tener herramientas básicas de simulación para poder desarrollar el trabajo. Lo segundo que me pregunta Alejandro es con relación al... No, así realmente son grabadas estas sesiones. Sí, mira, hay un departamento el data center, porque esos maniquíes de alta fidelidad vienen con un sistema integrado de cámara. Si usted le toma el pulso al paciente, hay una cámara que le capta a usted tomando el pulso. Bueno, mira, esta es la imagen cuando se estaba haciendo el parto. Es un maniquí, es un niño, es un maniquí, pero que llora, la paciente respira, tiene pulso, tiene ruidos cardíacos, parpadea, se complica también convulsiones, sangra, la paciente sangra, hace desprendimiento de placenta, todo lo que hace mira ahí cómo está, es un emergenciólogo, Rudy de Gracia, explicándole al señor presidente las virtudes que tiene ese maniquí, que responde, que tiene la particularidad también de que se pone en distrés respiratorio, que reacciona al uso de medicamentos. Según el medicamento, tú le pones el medicamento, reacciona. Eso es dentro del centro de simulación, esa es una ambulancia que tenemos ahí dentro. Ahí nos visitaba el agregado comercial de la Embajada Norteamericana, que fue a conocer el centro y le pareció impresionante, según su declaración y su experiencia. Y ahí estamos en visitas coordinadas que se hacen, visitas que van profesores de otras universidades, profesores de allá de la universidad, estudiantes de las diferentes extensiones de la universidad que pasan a conocer el centro. Eso estamos ahí en el área de cuidados intensivos, profesores también de diversas áreas de otros países que han venido a apoyar, desde ahí de Puerto Rico, que han venido a dar
también instrucciones, de darnos los entrenamientos para poder lidiar con toda esa tecnología, porque no teníamos la experiencia de manejar un centro de esa magnitud. Hay prácticas de destrezas parciales, de ginecobstetricia para manejar la parte de distosia, de hombro y demás. Úteros para hacer sutura, para hacer técnicas quirúrgicas. Todo esto, esos son residentes de ginecobstetricia haciendo prácticas de los diferentes temas que pueden manejarse allá. Y ha sido una experiencia, se le hemos puesto a disposición a las sociedades especializadas de ginecobstetricia, de pediatría, de emergenciología, de medicina interna. Entonces lo coordinamos con ellos y dependiendo de cuál sea el tema que ellos quieran desarrollar allá, pues entonces montamos esas actividades. Hay un maniquí que sangra, se le puede poner torniquete con heridas de bala, abrasiones, quemaduras. Eso es una cosa impresionante, una gran inversión el centro de simulación. Tenemos que cuidarlo, manejarlo con responsabilidad, cuidar de los recursos y de esa tecnología, porque hay una gran inversión que hizo el Estado Dominicano a la Universidad del Estado y por tanto ese centro también está a disposición, por disposición de las autoridades universitarias, del señor rector y del propio presidente de la República, a disposición de las universidades que no cuenten con centros de simulación. Esas son salas de donde se da RCP, reanimación cardiopulmonar mensual. Tenemos también integrado a la sala de alta fidelidad lentes de realidad virtual aumentada. Usted se pone la realidad virtual aumentada y usted se ve dentro del quirófano, se puede poner los guantes, puede interactuar con el maniquí. Una cosa también impresionante. De manera que eso es un recurso didáctico que viene a apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje sin desperdicios, sin precedente, que hay que darle el uso adecuado y ponerlo a disposición de los estudiantes de grado, de posgrado y los estudiantes de maestría también. No importa el nivel que usted tenga, siempre tiene la oportunidad de ir a seguir aprendiendo y a tecnificar y a prepararse mejor en el centro de simulación. Bueno, creo que es una gran noticia país y no creo que podamos seguir avanzando en el sector salud si no podemos desarrollar sinergias público-privadas a corto, mediano y largo plazo. En muchas ocasiones la gente piensa que para avanzar en la formación de los hospitales, el rol más importante es el del médico especialista. Y la verdad que es de todo el equipo. Requerimos continuar formando nuestros técnicos en medicina prehospitalaria, pero también nuestras enfermeras. Pero de igual forma, inclusive nuestro personal administrativo en labores que vinculen la parte de gerencia, indicadores de gestión, calidad, de que toda esa cadena de suministro esté disponible para cuando los médicos realicen una intervención de baja, mediana o alta complejidad, por lo que es muy complejo manejar un hospital. A veces la gente piensa, y mucho más un sistema de salud, y mucho más una atención integral por niveles de atención, con sistemas de referencia, de contrarreferencia. Las empresas más complejas. Sin duda, y sobre todo ahora con la transformación digital del sector salud, con el uso de lo que es la inteligencia artificial, pero también con el uso de lo que es la Big Data y la toma de decisiones en tiempo real, cada vez más vamos hacia una medicina más preventiva, pero al mismo tiempo más personalizada, pero también más predictiva. Claro. Entonces, jugar ese equilibrio entre apostar y poner nuestros recursos en lo que es prevención, pero al mismo tiempo poder contar con profesionales que puedan brindar una respuesta de alta complejidad bajo sinergia pública-privada, pasa a ser cada vez más relevante. Y yo creo que el COVID nos dio una gran lección. Nos quedó clarísimo de que en este país no se puede desarrollar el turismo sin la salud, para ponerle un ejemplo, pero también nos quedó clarísimo de que hay sectores e industrias que tienen que ser priorizadas por un país, porque si la industria de la agricultura alimentaria no estaba fortalecida, la verdad que los países no priorizaban importarte alimentos a ti porque primero iban ellos. Una cadena. Y igual con el tema de lo que es la salud, por lo que los encadenamientos productivos multisectoriales nos dimos cuenta que juegan un rol importante, pero siempre llevan en el centro el sector salud. O sea que ya en lo que es la medicina post-COVID,
es increíble que tenemos que apostar a dos extremos. Por un lado, lo que es la prevención y la promoción de la salud, pero también algo que es muy costoso, que es la medicina de alta complejidad. Y por eso también quise hacer el hilo conductor entre lo que son los centros de simulación y después que vamos a hablar de un tema tan importante como es el tema del trasplante de órganos, como es el tema de la importancia de generar una cultura de donación de órganos, pero también una cultura de calidad y cómo la educación a nivel de una institución que es pública también puede impactar el sector privado. O sea, un centro de salud privado, una clínica, puede capacitarse en el centro de simulación de la UAS. Así es. ¿Cuáles son los pasos para acceder? ¿Qué programas tienen? Sí, nosotros tenemos una serie de cursos y entrenamientos que ofrecemos. Tiene la particularidad que es con aval académico de la Facultad de Ciencias de la Salud, con una resolución del Consejo de la Facultad aprobando cada curso que se realiza y que se emiten certificados avalados por la Facultad de Ciencias de la Salud. Entonces, en ese programa de actividades docentes, bueno, se identifican los interesados, si es de soporte vital básico, si es de electrocardiografía, si es de ventilación mecánica, si es de manejo de vía aérea, de control de sangrado, los temas diversos. Y en ese sentido, pues entonces se hace la solicitud al centro y nosotros, como es una universidad, desde la Universidad del Estado, obviamente no es que no se cobran por esas actividades, sino que jamás el interés va a ser pecuniario. Claro. No es con la intención de recaudar fortuna, de hacer fortuna, sino de la sostenibilidad del centro, exacto, claro. Que los materiales gastables, el centro y demás, porque el centro tiene una operatividad importante y hay unos recursos que hay que invertir en él. Y en la medida que podemos recuperar parte de esa inversión que se hace para el mantenimiento, pues le tenemos la oportunidad de aperturar, de abrirlo hacia más población, a más sectores. Entonces, eso sí es posible, factible. Lo priorizamos siempre las instituciones, obviamente, públicas, ¿no? del Estado, pero también con el sector privado, los centros de salud privados. De hecho, ya nos han solicitado y están en trámites de hacerse algunas capacitaciones en ese sentido. El centro de simulación no solo es el más grande del país, sino que es el más grande de la región. Es el centro más grande de la región, con una gran plataforma tecnológica y de equipamiento, y un personal también humano de alta calidad. Franklin, entiendo que con tremenda inversión que viene a ser un antes y un después de lo que es la formación médica, ¿la universidad ha hecho algún cambio en el pensum para que todos los estudiantes roten por el centro de simulación? Y no solo la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sino las universidades privadas también se han sumado a este tipo de iniciativas para promover lo que es la seguridad del paciente, la estandarización de los procesos y por ende la calidad de la medicina. Que se están haciendo porque las universidades privadas también han ido instalando centros de simulación, o sea que es la dinámica que está habiendo en todo el sector de formación de recursos humanos en salud. Pero sí la universidad está ahora abocada al rediseño curricular. Con el rediseño curricular, que es donde la universidad está reformulando los planes de estudio, que son basados en competencia, todas las asignaturas que tienen laboratorios tienen que ser desarrollados en el centro de simulación. Claro, hay laboratorios que los laboratorios tradicionales no se van a sustituir, por ejemplo, el trabajar con un cadáver, pero sí se complementan con otras asignaturas en el centro de simulación. E inclusive hay tablets gigantescas para ver las estructuras anatómicas que se pierden en el cadáver, por ejemplo, el timo y esas estructuras que se pierden en el cadáver. Entonces tiene la oportunidad de ir a una tablet para ver todas esas estructuras anatómicas por plano, ver la circulación, los músculos, los tejidos, esos tejidos que van desapareciendo, los puede ver ahí también. Señores, antes uno andaba con un libro, bueno, la gente no lo sabe, que era un atlas, foto. El Atlas de Nete, una foto, que era viendo la foto, un libro que eran carísimos, entonces uno, o sea, el acceso a la información era prohibitivo, solo unos pocos tenían este acceso a información, o sea que
que es maravilloso, En esa no tabla solo ahí, con el Internet Alejandro, de las cosas, sino también tú con abres el el centro de tórax, simulación sí. que uno puede ver Tú abres el tanto. tórax, y en esa tablet tú agarras el corazón y ves las válvulas y las cavidades y el sistema de irrigación y el sistema de electroconducción, Wow. todo impresionante. Frank, Eso no hay nosotros forma. tuvimos que armar nuestros respectivos, por ejemplo, esqueletos. Era impresionante, yo ni siquiera me atrevo a decir en televisión Sí, no, cómo era que se cómo conseguían era. los huesos Sí, y sí. cómo era que se limpiaban los huesos Sí, sí. para nosotros poder estudiar con ellos. Sí, ya O eso sea era, que eso eso la verdad que es una gran noticia y es un gran paso De avance. Y avance. antes de finalizar, Alejandro, mira, tenemos el área de trabajar también con los pacientes estandarizados, que son los consultorios. Eso es con actores, porque hay cosas que no todo se puede con los maniquí. Entonces hemos hecho una alianza estratégica con la Facultad de Artes. De arte. Y en ese sentido, entonces los estudiantes de arte, de cine, de teatro, son Llegan simulando alguna situación médica. los actores que participan en el área de los pacientes estandarizados. O sea, usted tiene el guión de usted en una apendicitis, en un examen semiológico, entonces usted tiene que hacer la dramatización, la actuación de ese dolor abdominal, entonces nosotros evaluamos al médico desde el punto de vista del abordaje y demás, y el profesor de arte desde el punto de vista actoral, de cómo Mira está qué haciendo bien. la actuación. Y entonces eso es también una sinergia importante que se ha dado entre la Escuela de Arte y el Centro de Simulación. Una pregunta, ya hablando de lo que es la formación de los emergenciólogos en República Dominicana. Primera pregunta, te quiero hacer como un fire chat, hacerte preguntas sí o no, unas cuantas preguntas. ¿Hacen falta más emergenciólogos en República Dominicana? Claro, claro que sí, muchos. ¿Qué estamos haciendo para que se formen más emergenciólogos en Dominicana? Mira, se han aperturado escuelas en el interior del país, pero no es solo aperturarles, darle el apoyo que requieran, es contratar emergenciólogos para que donde funcionan esas escuelas tengan emergenciólogos que permita contribuir con la formación de ese recurso humano que está ahí. ¿Los emergenciólogos tienen código con los seguros? Bueno, la última vez que hablé con el presidente de la sociedad me dijo que ya se había logrado con algunos seguros hacer esa codificación. Hay algunos médicos que son los más demandados en República Dominicana. Dentro de ellos están muchas veces los ginecólogos o los cirujanos plásticos o los anestesiólogos, entre otros. ¿Los emergenciólogos están en ese grupo? Bueno, demandado como demandas legales. Sí, sí. Actualmente, como sabes, Sí, sí. la medicina también se ha complicado. Porque al mismo tiempo vivimos en un mundo donde queremos brindar una atención que sea centrada en el paciente, que sea Sí, protocolizada, pero no es lo mismo la atención de un médico en un consultorio de alta Claro, gama, claro, un cierto piso con vista al mar, o sea, a quien está manejando de forma simultánea Mira, 30 pacientes graves y cada Ningún- uno con una expectativa y una educación diferente. Entonces me pregunto si también los Ningún emergenciólogos se médico ven. escapa a esa situación, eso es parte de la realidad, pero no son de los más demandados los anestesiólogos. No se puede comparar con el cirujano, con el anestesiólogo, con el obstetra, porque el paciente llega en situaciones críticas a la sala de emergencia y de verdad que se hace el esfuerzo y todo lo posible por estabilizar, como decía José ahorita, estabilizar al paciente. Entonces, muchas veces lo que el pariente hace es que nos agradece el esfuerzo, aun cuando el resultado no ha sido el mejor, agradece el esfuerzo que hicimos, la atención que se le brindó, y por eso entonces como que nos exime un poco de una demanda, pero sí pueden haber situaciones en que no hay una buena comunicación entre el médico y el familiar y puede generar al final una demanda. Bueno, a mí como médico familiar, sin ser emergenciólogo, por eso me pega más decirlo yo, me queda claro, porque conozco muchos emergenciólogos, que requiere una vocación de servicio muy especial la emergenciología. La gente a veces no se imagina el sacrificio que está amaneciendo fuera de su casa, trabajando en horarios que son tan difíciles. Bajo estrés. Bajo estrés en todos los sentidos, pero también tienen los mismos problemas que tenemos todos Sí, en el hogar, en el día a día, pero tienen que priorizar siempre el paciente antes que ustedes mismos y su familia. O sea que sin lugar a duda es una especialidad de alto estrés, de alta demanda, muchas veces no tan remunerada, pero muy importante. Entonces, creo que en el país tenemos que, y me parece algo que está haciendo Salud Pública muy inteligente, que es precisamente cuantificar
cuántos especialistas hay, o sea, hacer el censo de las especialidades médicas para saber a quiénes que hay que formar, Así es. pero al mismo tiempo dotar de las competencias que requieren los emergenciólogos en términos tecnológicos, en términos humanos y en términos de rotaciones que sean más sustentables y sostenibles a lo largo del tiempo, porque cuando nosotros hacíamos servicios, señores, nosotros a veces durábamos 2 días en el hospital y 3 días en el hospital. Cuidado. Hoy día se ha humanizado esa atención y la verdad que ha sido un cambio positivo porque beneficia 12 horas al paciente. La verdad que esas rotaciones son de mucho menor tiempo, pero veo una generación de cristal, señores. Yo veía en los tiempos de nosotros que cogíamos más lucha, que había menos quejas en algunas ocasiones, que ahora que estamos tratando de humanizar el servicio. Entonces, ¿verdad? Es difícil lograr ese equilibrio, esa demanda, y creo que mucho tiene que ver con que para ser emergenciólogo se requiere una vocación especial. Así es, así es. Y una cosa que ojalá el Estado también entienda, que debe darle facilidad y estimular a los médicos emergenciólogos jóvenes para que se vayan a sus lugares de destino, ¿no? A los pueblos de donde ellos son, que muchos quisieran estar en sus pueblos, pero no tienen mucha alternativa, no pueden trabajar solo en un solo centro, que a lo mejor el hospital público, si no tiene otra actividad económica, entonces no les da, no es lo suficiente bien remunerada como para poder satisfacer sus necesidades y las de su familia. ¿Y por qué los emergenciólogos no consultan y los médicos generales sí? Exacto, pudiera ser. Entonces, digo, yo le hago una pregunta que no es una pregunta pensando fuera. A mí, como ustedes me conocen bastante bien, saben que yo siempre pienso fuera del cajón. Por fuera de la caja, Entonces, porque un médico general puede consultar y un emergenciólogo no. Exacto. Tiene mucho más nivel de conocimiento. No, porque a mí digo, aquí en vivo se me ocurre, y he visto en varios países, y he visto que funciona muy bien, la consulta de atención priorizada, que es un paciente fast track, que no amerita una emergencia como tal, pero requiere una atención rápida, que pudiera ser una atención de urgencia, o un paciente que se deriva de una emergencia para un tema de consulta rápida o evaluación, pero que quizá no tiene que estar en el setting, ¿verdad?, de una emergencia. Esas son cosas de los norteamericanos. Esas son cosas que se pudieran, valorar. Sí, de hecho, en algunos centros lo hacen. De hecho, en el Hospital Ney Arias Lora hay un sistema de consulta de urgencias rápida, un fast track, que funciona en la sala de emergencia, y eso evita que entre 30 y 40 personas se vean en ese espacio sin tener que entrar a la sala de emergencia. Son urgencias menores. Y lo ve un médico, hay un médico de familia ahí y un médico familiar apoyado por el emergenciólogo, obviamente. O sea que es una especie de fast track, pero también de triaje. Claro, sí, entonces te dice el que necesita entrar a la emergencia, entra a la emergencia, pero el que no necesita entrar, se va de ahí a la consulta o le prescribe para que venga posteriormente a una consulta. Y es bastante, y se va satisfecho el paciente porque lo vieron y le manejaron su condición y le calmaron a lo mejor el dolor. Eso debe hacerse porque están sobresaturadas las salas de emergencia del país. Bueno, la verdad que una conversación interesantísima. Oye, y más con un hermano, imagínate. Vinculado a lo que tiene que ver con la formación de los médicos emergenciólogos, pero también a lo que son las nuevas herramientas, como es la simulación. O sea, me queda clarísimo de que tenemos que continuar fomentando la sinergia público-privada en este sentido. No solo el sector público, sino también integrarnos nosotros como sector privado, que lo podemos hacer de diversas vías. Porque hay muchos programas también de responsabilidad social corporativa, de entidades financieras, entre otras, que pueden apoyar este tipo de iniciativas. Entonces hay que ver cómo de forma inteligente se forma un círculo virtuoso que permite también que no solo los médicos, reitero, que nuestras enfermeras, que nuestros técnicos, que el personal de apoyo reciba una capacitación que nos permita trascender y mejorar nuestros indicadores de salud. Entonces, con esta reflexión y dándole las gracias al doctor Franklin Gómez, queremos irnos a un breve corte comercial y próximamente venir a conversar de un tema interesantísimo, todo lo que tiene que ver con el trasplante de órganos, cómo vamos a formar en República Dominicana una cultura de trasplantes de órganos, cuáles han sido nuestros principales logros, cuáles son nuestros desafíos y qué podemos hacer hoy día para continuar fortaleciendo la cultura de trasplantes en Dominicana. Muy buenas tardes, regresamos en este tercer bloque de su programa, El Poder de la Salud. Y vamos a conversar de un tema interesantísimo, el tema de trasplante de órganos. Y para eso tenemos un verdadero experto, que es el doctor José Caraballo, quien coordina el programa de trasplantes de órganos del Hospital General de la Plaza de la Salud, pero también ha trabajado como asesor desde hace muchos años
en diferentes programas y ha sido parte y pieza fundamental de la formación de muchas personas que hoy día forman parte del equipo, no solo de captación de órganos, sino también de todo lo que involucra el complejo proceso del trasplante de órganos. Doctor, muchísimas gracias por estar en este espacio con nosotros. Bueno, gracias a ustedes que me invitaron, a Josué y a ti, Alejandro. Gracias por estar aquí, me place compartir este tema. Bueno, doctor, queremos comenzar en primer lugar con una pregunta para orientar a la población general, que no es parte del sector salud en su gran mayoría, sobre explicarle qué es un programa de trasplantes y qué son los donantes o los diferentes tipos de donantes que hay en este tipo de programas. Sí. Bueno, primero definirte que la donación de órganos es un acto de desprendimiento que tienen las personas, un acto altruista de amor, cuando están en el peor de sus momentos, que es cuando pierden a un ser querido, que el médico ya le ha avisado, le ha dicho, mira, ya él falleció, está en muerte cerebral, y luego le hablan de la donación y que pueden aceptar eso, pues es lo más grande que pueda existir como un desprendimiento humano. Eso sería la donación, y trasplante, pues la sustitución de órganos que ya han dejado de funcionarle a una persona, como el hígado, cuando tienen insuficiencia hepática, lo más frecuente que son las insuficiencias renales. Hay más de 500 personas en hemodiálisis a nivel del país. Y así otros órganos que se van dañando, que si no son sustituidos, viven una vida bastante difícil en las hemodiálisis, y otros que morirían en varios meses después, cuando tienen una insuficiencia hepática, pues es sentenciado a la muerte. Y cuando hablamos de corazón, igual. Es decir, que eso sería ya el trasplante, y un equipo de trasplante es un conglomerado de personas que están muy bien estructurado en cuanto a sus funciones. Hay cirujano, anestesiólogo, las enfermeras, los bioanalistas, es un equipo enorme, y todo basado en la coordinación. Es decir, tiene que haber coordinadores que son los que van a captar los posibles donantes, van a darle seguimiento desde que están ya en ventilación mecánica con un daño a nivel de cerebro, ya ese es un candidato. Por lo tanto, se le da seguimiento, en las unidades de cuidado intensivo nos avisan y hacemos las evaluaciones del lugar. Hoy mismo se dio ese caso, por eso ustedes tenían contemplado que yo llegara a las 5, no pude. Franklin tuvo que empezar de primero en tu programa, y es que justamente estaba en un hospital trabajando eso, una donación de órganos que se produjo, algo maravilloso. Esa familia expresó, ellos mismos expresaron, no, claro que podríamos donar porque con eso vamos a salvar a otras personas. Es decir, óyeme, qué claro están. Es decir, perdimos al hijo, pero podemos salvar a los hijos de otros que están en condiciones de muerte o de mala vida por problemas de salud. Creo que es un momento propicio. Estábamos conversando fuera de cámara, el doctor Josué Hernández y yo, de reconocer el liderazgo del Hospital General de la Plaza de la Salud en los programas de trasplantes en República Dominicana. Pudimos ver una imagen que puso el señor director también de un trasplante de corazón, y de manera adicional sabemos que en el país se están realizando trasplantes hepáticos, trasplantes renales, trasplantes de córneas, entre otros. Entonces nos gustaría que usted nos hablara un poco de la evolución, cómo inician los procesos de trasplantes en República Dominicana, dónde nos encontramos ahora y qué hace falta para que podamos construir una verdadera cultura de trasplantes en el país. Bueno, el primer trasplante que se hizo de donantes vivos, que fue una madre que le donó un riñón a su hija, fue en Santiago. Y me parece que fue en el 1986 o 1987. Fue en el Hospital Cabral Ibáez. Ahí se consolidó un equipo de trasplante renal que por diferentes motivos fueron rodando. Ese mismo equipo cayó en el Hospital Salvador Begotier,
después estuvo en el hospital Luis Eduardo Jaibar y así estuvo durante años trabajando durísimo esa gente, ese equipo de trasplante y con muy buenos resultados. Pero luego hubo un cambio, un giro, cuando pasamos de trasplante de donantes vivos a trasplante de donantes fallecidos. Ahí viene Geomar Figueroa, que fue el primero en hacer un trasplante de donante fallecido en el Hospital General de la Plaza de la Salud y coincidió fue hepático, si mal no recuerdo, ¿verdad? Con un hepático. El Perfecto. primero como hígado y el primero como fallecido, es decir, primero en todo. Después de ese trasplante hepático vinieron los trasplantes renales, luego tuvimos trasplante pancreático, 3 trasplantes cardíacos. Un momentico, pero para que la gente entienda, un trasplante pancreático, cuando el páncreas deja de funcionar, a veces hay personas que son diabéticas, ¿verdad? Sí. Y luego que se le hace ese trasplante, realmente esa persona deja de ser diabética. Deja de ser diabético. O sea, la verdad que es un impacto increíble. Es como un milagro. Sí. Y nunca se hace directamente un trasplante pancreático porque eres diabético, porque tu vida no cambia por eso. Tiene que tener sino que al mismo tiempo tiene una insuficiencia renal, entonces se aprovecha cuando se dan las condiciones de hacerle el trasplante renal y le agregamos el hepático, porque justamente la diabetes... El pancreático. Le hacemos el renal y le hacemos el pancreático. El trasplante pancreático. Sí. Se han hecho ya un trasplante doble de hígado, riñón y páncreas y riñón. Esas personas andan por ahí maravillosamente bien, participan en todas las actividades de trasplante que realiza el INCOR y que realiza la Plaza de la Salud. Las administradoras de riesgos de salud y los seguros médicos, ¿dan cobertura en su programa de enfermedades catastróficas a los trasplantes en República Dominicana? Sí, solamente para riñón. Tienen una cobertura de 3.5 millones y se está trabajando ya hace tiempo. La CISARRIL y desde el INCOR están trabajando fuertemente para incluir los trasplantes hepáticos, pancreáticos, corazón y médula ósea. Hay algo que me gustaría que profundizáramos un poquito más para que las personas que están viendo el programa entiendan cómo es el proceso, cómo se da ese proceso de donación. Por ejemplo, yo que soy emergenciólogo, en algunos momentos tuve en sala de emergencia pacientes que nosotros decíamos, no, mire, este paciente por clínica o por este estudio que le realicé está en muerte cerebral. Sí. Entonces, en ese momento yo como médico puedo alertar a mi coordinador de trasplante que pase por el área, porque hay unos temas éticos que me gustaría que usted conversara de cómo se aborda al familiar para poder lograr que se done un órgano de un paciente donante fallecido. ¿Cómo se da ese proceso? ¿Cómo se capta el órgano? El órgano y luego después cómo lo puedo recibir. Claro, claro. Sí, eso es algo que está muy bien establecido. Todos los coordinadores pasan por un entrenamiento que le llaman el Máster Alianza. Eso es en España, en toda la región de España. Ellos recogen de todos los países latinoamericanos cada año para formar en ese sentido. Y el proceso inicia justamente cuando una persona tiene un trauma craneal o cualquier otra patología a nivel cerebral que requiera de intubación, es decir, estar intubado. Ese paciente va a tener una evolución que puede ser que mejore y salga, y lo estuben y salga a sala. Puede ser que haga una complicación muy fuerte, haga una parada cardíaca o cualquier otra complicación y fallezca de manera repentina. Y otra condición es que su cerebro vaya deteriorándose poco a poco, porque cuando hay traumas a nivel de cráneo, aumenta la presión intracraneal, porque el cráneo es una bóveda muy cerrada, muy hermética, de hueso fuerte. Entonces, cuando hay sangrado dentro del cerebro o edema cerebral, lo que hace es que el cerebro queda apretado. Entonces, la circulación disminuye, por lo tanto, disminuye la oxigenación de las células cerebrales. Si eso ocurre,
es lo que deja de funcionar el cerebro y ya hay una muerte encefálica o cerebral. Cuando eso ocurre, los intensivistas generalmente se dan cuenta y avisan al coordinador. Ya en los cuidados intensivos tienen el conocimiento de ese programa nacional y de que existen unos coordinadores diseminados por diferentes hospitales, a los cuales se le avisa principalmente al INCOR. El INCOR entonces avisa a los coordinadores, se hace la visita, ese experticio de ver si califica, si no califica, descartar todas las patologías que podrían ser contrario, ¿no?, a la donación. Entonces, después de descartado todo eso, se somete a algunas pruebas de laboratorio para descartar otras patologías, y cuando el diagnóstico clínico ya está bien fundamentado, se pasa al diagnóstico instrumental, porque la ley exige que para la donación de órganos, ese diagnóstico de muerte encefálica clínico tenga un soporte de diagnóstico de muerte encefálica instrumental. Lo hacemos básicamente con el Doppler. Hay muchísimos otros métodos, pero el más fácil es ese, el Doppler transcranial. Así es como se llega hasta ese punto, pero luego que usted hace el Doppler transcranial y se comprueba la muerte encefálica, viene el paso que le llaman la reunión de la familia para darle la mala noticia. Siempre se trata de reunir al máximo número, es decir, que sus padres, si no es casado o que viven con sus padres todavía, si es con su esposa o esposo, se reúnen con los hijos, si son mayores de edad, con los hijos y la pareja, y muchas veces si hay mucha influencia de tíos o mucha influencia de los padres mismos, pues nosotros lo acogemos para dar esa mala información de que ya falleció. Cuando ellos aceptan ya que realmente está muerto, porque primero hay un choque. Cuando a ti te dicen, mira, tu hijo ya no está vivo, está muerto, aunque parece que está vivo porque tiene un ventilador, tú lo ves respirando, ya está fallecido. Hay una respuesta de dolor, de llanto, se retiran, pero más tarde uno los reúne de nuevo para hablar entonces de la donación de órganos. Ese es el proceso. Si dicen que no, respetamos eso de una manera increíble, como si hubiera dicho que sí. A veces le decimos eso cuando le hacemos la solicitud para que no se sientan presionados por nada. Y le decimos que si dicen que no, lo respetamos. Si dicen que sí, nos alegramos porque estamos salvando a otras personas. Y si dicen que no, pues el proceso es de detener todo lo que se le está poniendo como un sostén de vida. Es decir, se le baja a todo el fallecido se le baja la presión porque está muerto, es decir, tiene que todo desaparecer. Lo tiene artificialmente con vasopresores o más bien medicamentos, para que se entienda mejor, que suben la presión, se ponen endovenosos. Al decir que no, eso se cierra, se apaga, para que ese cuerpo quede sin nada de soporte y ya termine de hacer la parada cardíaca, y entonces llevarlo a la morgue y luego entregárselo a la familia. Pero si dicen que sí, ahí que se arme el tremendo revuelo, porque inmediatamente, después que ellos firman la documentación del lugar, porque hay un protocolo muy fuerte en ese aspecto de la legalidad de eso, el Ministerio de Salud Pública exige, de hecho el INCOR, Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, es una dirección del Ministerio de Salud Pública. Entonces hay documentos que la familia tiene que firmar. Está preparado para que lo firmen 3 familias, que son los que decidieron la donación. A partir de ahí se llama de inmediato al equipo quirúrgico que hace la extracción, se llama laboratorio, porque hay que tomar muestras inmediatamente, una canasta completa, para hacer las analíticas del lugar. Muchas veces tienen muchas analíticas hechas, pero se les repiten de nuevo. Y después que se tiene todo eso, participa ese equipo quirúrgico que va al mismo hospital, y si no es posible hacerlo en el mismo hospital, entonces se traslada el donante a la Plaza de la Salud,
o a otro hospital que estén trabajando con eso. Entonces ahí se hace la extracción. La extracción se hace como si el paciente estuviera vivo. Él tiene que entrar a quirófano con presión arterial normal, con saturación normal, con frecuencia cardíaca normal, orinando como si fueras tú o fuera yo, es decir, todo como si estuviera vivo. Entonces se mete a quirófano. En cirugía se hace como si fuera una cirugía cualquiera, con la asepsia, antisepsia, no porque es un cadáver, es distinto. Entonces se trabaja de una manera increíble ese equipo, hay un anestesiólogo dándole el soporte a ese donante. Pero anestesiólogos también especializados para el tema de trasplantes, ¿verdad? Para el tema de trasplante, todos son especializados, todos tienen un nivel de preparación. De ahí es que viene lo imposible de que se hable de que a fulano venta de órganos, lo agarraron en tal sitio y lo encontraron muerto y abierto aquí. Eso fue para sacarle los órganos. Eso es imposible, porque mira, para hacer un trasplante, todo el soporte técnico, todo especializado, el equipo, más de 20 médico, personas, más de 20 personas trabajando. Y una pregunta también, hay que hacer pruebas de compatibilidad para ver si ese órgano que tiene un paciente, por ejemplo, es compatible con el para quien le van a poner. Básicamente renal, el trasplante renal, porque para el hígado no se necesita compatibilidad ni para los otros órganos. El riñón, que es un órgano bien difícil, es el que requiere de histocompatibilidad. Mire qué dato más curioso que desconocía. Y quiero hacerle varias preguntas capciosas del mundo de los trasplantes. Bueno, aquí estamos entre médicos y entre médicos que estamos a favor del trasplante de órganos porque entendemos de que es una forma de salvar vidas. No solo a nivel local se tiene este pensamiento, es algo a nivel global. Y sin duda que República Dominicana se esté desarrollando en el trasplante de órganos es algo que habla de nuestro desarrollo y de que como país avanzamos. Sin embargo, me imagino que hay algunos temas también vinculados no solo a la ciencia, sino hasta a la religión. O sea, hay algunas religiones que pueden decir que no están de acuerdo con el trasplante. Y eso puede constituir un obstáculo. ¿Cómo podemos como país lograr generar más conciencia de la importancia de lo que es la donación de órganos? ¿Cómo como país podemos continuar avanzando en esta dirección? Porque la verdad que vemos otros países muy contentos por ello, pero concho, nos gustaría tener ese mismo nivel de cantidad de trasplantes de órganos que hacen, esa cultura de trasplante. ¿Qué podemos hacer nosotros para dar ese próximo paso? Entonces, quería preguntarle sobre los obstáculos desde el punto de vista filosófico, eclesiástico y de todas las ondas que puedan haber por ahí y cuáles serían sus recomendaciones en base a su experiencia para que demos ese gran salto. Sí, mira, lo primero es que ninguna religión del mundo va en contra de la donación de órganos. No existe, no existe. Incluso una vez el Papa en una encíclica decía que, o comparó el acto de donar, cuando una familia lo hace, es lo mismo que hizo Dios cuando dio a su hijo único, lo entregó al mundo para redimirlo. Él dijo eso. Pero eso es precioso. Es algo impresionante. Y así todas las otras religiones, no importa cuál sea, no están negadas a la donación de órganos. Habrá pero alguna... Eso es una muy buena noticia. Sí. Porque a veces nosotros nos vemos con temas, por ejemplo, en las áreas de emergencia o en otras, con algunas religiones que tienen tema con transfusiones sanguíneas, etcétera, y la verdad que se vuelven a veces dificultades para uno hasta salvar una vida. Sí. Ellos no están negados a la donación de órganos y al trasplante. De hecho, colaboran en ese sentido, porque esa religión es muy bien estructurada en la parte médica y hacen grandes aportes. Y la pregunta que decías, que hiciste sobre... ¿Qué otros aspectos? ¿Qué otros obstáculos hay y cómo podemos como país dar ese gran paso, ¿verdad?, para fortalecer esta cultura de trasplante? El obstáculo mayor que nosotros tenemos en el Programa Nacional de Trasplante justamente es el desconocimiento de la población, es decir, la falta de educación, la falta de promoción. Entonces eso hace
que nosotros tengamos, lo medimos en 5 años, desde el 2023, 5 años hacia atrás, sería del 18 al 23. 2018. Se trabajó estadísticamente a ver qué negativa había, y era de un 72%, algo sumamente elevado. Wow. Es decir, 72% de negativa familiar. Ya para lo que va de este año mejoró un poco porque está en 67. Es decir, ya no es igual a 72 la negativa. Y parece ser que ya el tema de la donación de órganos está tomando otro giro. Es decir, ya el Ministerio de Salud Pública está súper interesado en promoverlo. De hecho, es una promesa del ministro actual. Está totalmente vinculado al proceso de la donación, cosa que nunca eso ocurrió en todos los años que tiene el INCOR. Y ahora sí, lo que eso se va a traducir a mejoría, mayor cantidad de captación porque hay menos negativa familiar. Pero si usted pudiera dar un consejo, tanto al sector privado como al sector público, en miras de continuar avanzando en esta dirección, definitivamente que el comunicar estos mensajes en espacios como este y hacer que otras personas se sumen como multiplicadores de este programa tan hermoso que salva tantas vidas, es algo de suma importancia, pero también ¿qué otra cosa podemos hacer? A veces hay soluciones que no son tan complejas, que pueden ayudar a promover la donación de órganos con mayor efectividad. Entonces no sé si involucrar, ahora mismo, señores, tenemos influencers que manejan una cantidad de gente impresionante en este tipo de programas para alertar y llamar a la población y a otros segmentos de población también a integrarse en estas iniciativas. O sea, ¿qué ideas han surgido nuevas para...? Mira, la institución que está destinada a hacer eso es el INCOR, Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes. Y hay un cambio de dirección actual, que está el doctor José Juan Castillos, nefrólogo, y que forma parte del equipo de trasplante de la Plaza de la Salud. No ha tenido tiempo todavía como para desarrollar un programa, pero sí está en mente. Es decir, se está trabajando en eso, donde se va a tocar por todas partes, desde los ayuntamientos, con la Liga Municipal Dominicana, la misma asociación que tienen los municipios, con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Educación, MINER, el Ministerio de Interior y Policía. Es decir, se va a buscar la manera de cómo penetrar hacia esos ministerios en lo que es la promoción de la donación de órganos. Yo recuerdo que hace muchos años el doctor Julio Amado Castaño Guzmán mencionó una iniciativa, y era que en la cédula de identidad la gente pudiera también decidir si quería ser o no donante de órganos en caso de que hubiese una eventualidad. O por ejemplo, existe otra iniciativa similar donde podamos de una forma expresa, más práctica, favorecer este tipo de programas. ¿Qué han hecho otros países que hoy día son exitosos en su programa de trasplantes que podamos emular? Porque la verdad que el benchmark internacional siempre sirve de guía. Podemos ver qué cosas han hecho con lo cuales le ha ido mal, pero también qué cosas han hecho con lo cuales han triunfado. O sea, sí. Mira, inicialmente la idea de utilizar tu licencia de conducir, eso se hizo una vez. No sé hasta qué nivel eso llegó, pero en un principio no es favorable, porque se le está hablando a personas, por ejemplo, que van a sacar cédula, quiere decir que tienen 18 años de edad, o que van a sacar una licencia de conducir y no tienen la información, no tienen la educación, no tienen el conocimiento, todavía creen en cuentos.
en esos cuentos y de esas películas de ciencia ficción. Y al sacar su seguro médico, por ejemplo, pudiera ser un buen momento. Podría ser. Todo eso está como visualizado, pero hay que hacer una promoción primero. Yo creo que hay que tomarse un tiempo con los youtubers, como tú dices, con letreros en todos los municipios, a la entrada y a la salida, que todo el que pase por ahí vea ese letrero, lo lea. Y eso se le vaya como metiendo, que la donación existe. Bueno, y van a manejar con más cuidado, porque la verdad Sí. que... Oh, pero Dios mío. Entonces ahí viene de que se pueda en la cédula o en la licencia de conducir poner soy donante o una señal de que certifique eso. Ahora yo no lo veo tan bueno porque habría mucha negativa de la gente, porque cuando yo me he enterado, y lo tengo a que es cierto, que cuando están en el lugar donde sacan la licencia, muchos dicen, mira, no sea pendejo, no deje que te pongan que eres donante, porque te chocan por ahí y te toman los órganos. y te matan. Es decir, todavía actualmente eso existe. Está ese nivel de ignorancia. Esa todavía. creencia, ese penoso. nivel de ignorancia tan grande que tú te quedas pasmado cuando en un proceso de donación, en cualquier hospital nacional que nos ha tocado ir, que te salen con cosas así, tú dices, no, pero es que esto no es posible. Pero es por la falta de educación. Por eso la idea de ponerse, de preguntarle a la gente cuando va a sacar cédula, si lo hace una gente que si no se ha dado una charla previo afuera, tendría que estar un personal completamente mire, dando esa charla y hay algo. Yo le quiero hacer una propuesta. Cuando a ti te digan, tú quieres ser donante, así como sin ton ni son, no, es lo primero. Claro. Tendría que tener conocimiento sobre eso. Quiero ¿Cuál hacerle es una tu propuesta? Vamos a ver. Porque la casa, uno tiene que dar el ejemplo. Sí. Y yo creo que hay un grupo muy grande de miles y miles de dominicanos que son médicos. Sí. Usted se imagina que comencemos, por ejemplo, con la base de datos del Colegio Médico Dominicano y de las sociedades especializadas y que se pueda hacer un censo. Y si cada uno de los médicos que quiere ser donante lo hace de manera expresa y cada uno de sus médicos también se compromete con conversar este tema con sus pacientes, ¿usted no cree que sería un cambio? Sí, eso aportaría bastante. Sería una ruta, una buena ruta. Entonces, quiero hacer esa propuesta desde aquí, desde el poder de la salud. Hay que tomar eso en cuenta. Porque creo que es algo que pudiera comenzar, porque ya los médicos tienen la ventaja claro. de que tienen el conocimiento sobre lo que es un proceso de donación de órganos, ya tienen el entrenamiento, y yo creo que si se da el ejemplo a partir de la clase que maneja el conocimiento, va a ser más posible de una forma inteligente replicarlo. Sí. Y apoyando lo que tú acabas de decir, por ejemplo, a título personal, yo digo que yo puedo estar muy sensibilizado con el tema de trasplante por el tiempo en que trabajé con el doctor Caraballo, que prácticamente nos formó y nos concientizó en estos temas de trasplante. Y de una manera muy inteligente, a veces en cuidado intensivo nos iba a enseñar algún tema, que sé yo, por ahí sembraba la semillita de la conciencia. Sí, por ahí que va. Entonces, en ese mismo orden, yo quería hacerle una pregunta. Por ejemplo, a nivel nacional, el Servicio Nacional de Salud está dividido por regiones. ¿Hay coordinadores a nivel nacional en cada una de esas regiones que puedan liderar este tema a nivel regional, en cada uno de esos hospitales grandes que reciben potenciales donantes? Sí, no se ha ampliado lo suficiente, pero tenemos coordinadores regionales en San Francisco, La Vega y Santiago. Okay. Y hay otros coordinadores más. Y tenemos que no es regional, pero sí en Higüey, en La Romana, en San Pedro, en San Cristóbal. Va creciendo. Excelente. Es decir, es un trabajo que poco a poco va abarcando y vamos a lograr el gran objetivo de subir de 0.9 por millón de población a subirlo a 10, a 12. Es decir, nosotros tenemos esperanza de que pronto eso cambie, de que haya un cambio drástico, porque... Pero podemos empezar por la clase médica, yo insisto. Yo creo que eso es una idea. Sí, porque dentro de la clase médica hay problemas también. No, por eso lo digo. Es decir, no hace mucho perdimos una donación, porque intervino
intervino un especialista y habló con los familiares que podían tomar la decisión. Le dijo, yo no estoy de acuerdo con eso. Oye, una médico. Wow. Entonces, eso lo que da a entender lo que tú dices, que hay que trabajar en el área de la medicina fuertemente. También se tiene pendiente de poner un stand del INCOR en todos los congresos que se hagan a nivel nacional, de todas las especialidades médicas. Se va a poner, y ya eso es una forma de mostrar que tenemos eso, que podemos hacer trasplante, y quizá algunos temas de algunas de las especialidades más cercanas a lo que es el proceso de la donación, como neurocirugía, neurólogo, cirujano, patólogo, gastroenterólogo, en sus congresos, que nos den un espacio para poner un temita de donación y trasplante de órganos. Yo creo que vamos muy bien. Tú me preguntabas de cómo iba, como el programa, cuáles eran las expectativas. Yo te puedo decir que muy buenas. Es decir, esto va a dar un giro enorme, porque se han conglomerado muchas cosas para que eso ocurra. Los primeros años fueron tortuosos, porque era como de crecimiento, hacer que vieran que el INCOR existía, pero fue muy difícil, porque todo no se alineaba con los diferentes ministerios que existen, que son básicos y fundamentales para el desarrollo del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante. Y en los últimos años, 4 o 5 años, se ha ido logrando eso. Es decir, coordinar con esas otras instituciones que tienen que aportar, porque el INCOR solo no va para ningún sitio. El INCOR necesita de su Ministerio de Salud Pública, necesita del Servicio Nacional de Salud, porque pertenecemos a ese mismo sector que es de la salud. Entonces, por lo tanto, ellos tienen la obligación de aportar para ese programa nacional de trasplante de órganos. Pero estamos en un muy buen timing, porque, como decías, un ministro de Salud que está consciente de la importancia de impulsar el programa de trasplantes del país, en un Servicio Nacional de Salud también, dirigido por Mario Lama, que tiene también ese nivel de sensibilidad, unas nuevas autoridades que llegan ahora, y también asesorados por gente realmente experta en este proceso, creo que es un nuevo comienzo, y, sí, y es una posibilidad, pero yo creo que locura es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Yo creo que hay muchas cosas que se vienen haciendo bien, que hay que continuarlas haciendo, pero tenemos que abrirnos a nuevas estrategias público-privadas. Y creo que nosotros los médicos tenemos que dar también el ejemplo y el paso adelante. Y creo que es una iniciativa que se puede llevar a cabo con las diferentes sociedades especializadas, y que creo que también puede sumar a que las diferentes sociedades especializadas sean portavoces de este mensaje y ayuden a concientizar a sus pacientes, porque esto no es un trabajo del INCOR, como mencionas, es un trabajo país. Sí. Y las iniciativas que son buenas, que son importantes y que son relevantes, como país tenemos que unirnos. Y creo que solo van a salir cosas buenas si promovemos estas alianzas en esta dirección. Sí. Vamos para bien. Sí. Y yo me siento feliz porque estoy formando parte de eso. Es decir, he sido coordinador de la Plaza de la Salud durante todos estos años, y ahora con el doctor José Juan Castillo voy a formar parte también como asesor de él en ese aspecto del crecimiento del proceso de donación. No, la verdad que son buenas noticias. Sí. José Juan Castillo también ha sido profesor de muchos de nosotros en temas vinculados a la nefrología, un nefrólogo la verdad que fino, o sea que entiendo de que rodeándose de la gente correcta y del equipo, al ser un tema tan complejo y tan multidisciplinario, o sea, se requiere también un know-how de gestión, un know-how de coordinación, un know-how de ver cómo la tecnología hoy día, que hablamos de transformación digital en el sector salud, también podemos apalancar estos procesos también con herramientas tecnológicas que nos permitan fortalecer su seguridad y garantizar su continuidad. Sí. O sea que estamos hablando de sinergia público-privada, estamos hablando de involucrar el sector médico, estamos hablando de más tecnología. Buenas ideas. O sea que de aquí salen muchas ideas. Buenas que ideas. Creo que con humildad
y no con tanto conocimiento, ¿verdad?, como lo que expone el doctor en la materia, a veces las cosas más sencillas pueden marcar una diferencia. Es así, Sí, es ¿no? así. Y tú mencionaste que la Plaza de la Salud inició todo este proceso y yo lo corroboré, pero mira cómo se ha extendido. Al mismo tiempo de la plaza estaba Secanó, que el centro de cardiorrenal y neurocardiorrenal y de trasplante han hecho su parte también. Ahí tienen un equipo. Y veo otras entidades también que se suman Sí. a estos procesos a nivel de otros patronatos, como el caso, por ejemplo, de Sedimat, Sí. entre otras. Sí. O sea que creo que son Ellos buenas noticias. están en la parte de trasplante de donantes vivos, pero la plaza, Secanó y el Home en Santiago, ya ellos se han emergido y están muy fuertes. En el Home se están preparando muy bien, es un equipo tremendo. En Secanó, que inició el proceso junto con la plaza, tiene algunos altibajos, pero pronto ya va a estar también trabajando duro en lo que es el trasplante de órganos de donantes fallecidos, porque el de donante vivo el que queremos disminuir y aumentar el de los fallecidos, porque lesiona menos. Bueno, una excelente participación. Increíble. La verdad que hemos aprendido muchísimo en el tema de trasplantes. Se nos ha agotado el tiempo, pero le queremos invitar en una nueva ocasión también a venir al programa para seguir continuando, expandiendo este importante mensaje. Y a los televidentes les decimos que hasta un próximo martes nos vemos y muchísimas gracias por su audiencia y estamos siempre aquí para prestarles a ustedes informaciones interesantes del sector salud dominicano.